La lucha por la salud laboral y la defensa integral del ambiente son parte del conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores. La salud laboral es un derecho de todos los trabajadores, tengan o no empleo registrado. Es el derecho a conocer cómo inciden las condiciones de trabajo en su salud y a promover los cambios y mejoras en esas condiciones. Conlleva el derecho a participar en las políticas de prevención, en las negociaciones colectivas por las condiciones de trabajo y en la defensa del ambiente en el que desempeña sus tareas y vive. Las condiciones laborales, la salud laboral, tiene un aspecto de conocimiento y un aspecto técnico, pero es fundamentalmente una bandera de lucha de la clase trabajadora. Nosotros entendemos que no hay posibilidad de salud laboral en el marco de una situación dominada por el desempleo y la pobreza. La salud laboral es la condición psíquica, física y social del trabajador como resultado de los riesgos a los que se expone y como consecuencia de su modo de incorporación al proceso de trabajo. En la Central de Trabajadores Argentinos concebimos la salud laboral como parte integral de la estrategia política y sindical de los trabajadores, sean estos con o sin empleo. Hace un siglo, el último estudio que se hizo sobre las condiciones de trabajo de la clase obrera en la Argentina lo hizo Vialet Macé. Si uno ve la descripción de las condiciones de trabajo y ve la actualidad, nos damos cuenta del avance y el retroceso que hemos tenido. La salud laboral depende de las relaciones entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. En esa tensión se define quiénes y cómo se organiza el trabajo. A ver, tomemos un periodo de los últimos 50 años, que es lo que pasó en el mundo capitalista. Nosotros venimos de una situación casi de pleno empleo, fundamentalmente en los países desarrollados, y en países como los nuestros, que podríamos decir lo que fue el primer gobierno peronista. De esa situación de pleno empleo llegamos mediante dictadura militar y la década del 90, el menemismo y la alianza, con políticas neoliberales que fueron a fondo, a una situación de desocupación desconocida en la Argentina. El genocidio llevado a cabo por la dictadura militar provocó la más brutal transferencia de ingresos a favor de los sectores más concentrados de la economía y el capital transnacional. Esa política fue luego seguida en democracia durante la década del 90 con el proceso de privatización. El neoliberalismo impuso un modelo de productividad altamente sofisticado tecnológicamente, asentado en la sobreexplotación de los trabajadores, en una mayor concentración de la riqueza, en una expansión atroz del desempleo, en un fuerte deterioro de las condiciones del trabajo, del ambiente y en la apropiación privada de los bienes comunes. Pero las condiciones de trabajo, de los nuevos puestos de trabajo, son mayoritariamente de empleo precario desde el punto de vista del contrato de trabajo y de una precarización muy grande en los puestos de trabajo. Ese sector es el que hoy tributa mayoritariamente los muertos en accidentes y los accidentes más graves en los puestos de trabajo. En nuestro país, a mediados de los 70, teníamos una economía de pleno empleo y un nivel de distribución de la riqueza más equitativo que en la actualidad. En 1975, los asalariados percibían el 47% del ingreso nacional. En el 2003, tan solo el 19%. Del pleno empleo en 1975, caímos a más de un 66,4% de la población económicamente activa en situación de desocupación, subocupación, precarización, viviendo en la ilegalidad laboral o con planes sociales como medio de subsistencia. 9 millones de argentinos viven en esas condiciones.
Este sector mayoritario no cuenta con aportes ni contribuciones a la seguridad social, no tiene ningún tipo de amparo contra los riesgos de trabajo, tampoco les asiste cobertura médica. Pueden ser echados sin causa, sin indemnización y sin seguro de empleo. El 70% de los menores de 18 años viven en la pobreza. Son 9,5 millones de niños. De ellos, la mitad casi ni come. Decenas de menores de 5 años mueren por día por causa de la pobreza. Cuando hablamos de mortalidad infantil, deberíamos incluir no solamente a los pequeños que se llevan la muerte, sino también a los niños dañados para siempre, física, intelectual y emocionalmente antes del nacimiento de las palabras. El hambre es un crimen. Para mantener los niveles de ganancia, las empresas degradan las condiciones y el ambiente de trabajo, dilapidan energía, generan enormes cantidades de residuos no tratados, se apropian y degradan los recursos naturales y reducen los bienes comunes a categoría de mercancía privada de sus empresas. Entendemos la salud laboral como parte de la defensa integral del trabajador, del ambiente y de estrategias de desarrollo sostenibles que nos devuelvan el control de gestión sobre los recursos naturales en el marco de políticas de soberanía alimentaria y soberanía energética. El trabajador tiene en riesgo no solo su salud física en el puesto de trabajo, sino su salud, la de su familia, en el lugar donde vive, producto muchas veces de la contaminación. Por lo tanto, lo que es la política de salud laboral y de medio ambiente es una cuestión esencial a la vida del sindicato, como lo es el convenio colectivo del salario. Los problemas de salud no tienen un referente único en el ámbito laboral. Algunas realidades desbordan esos estrechos marcos. Cada lugar y cada conflicto se articula con las luchas populares locales, nacionales e internacionales. La situación socioeconómica que atraviesa nuestra provincia es lo siguiente. El 52% de los habitantes de nuestra provincia no tiene cobertura de obra social. Todos los chicos menores de 18 años, que es un 48%, están por debajo de la línea de pobreza. Esto en esta situación socioeconómica. Y en la situación socioambiental atravesamos por carencia de viviendas dignas, y por supuesto que también tenemos aparejado con esto la problemática del estero de Liberá y del acuífero guaraní. Y también la plantación de pinos y eucaliptos. Son más de 700.000 hectáreas plantadas, que cada 2 metros va una planta, de los cuales cada una de estas plantas consume 3.000 litros de agua por día. Esta es la situación por la cual se está atravesando y donde estamos contaminando no solamente las napas, sino también el subsuelo, podríamos decir que es el acuífero guaraní, un acuífero que comienza en el Pantanal del Brasil y pasa por debajo de Corrientes, Chaco, Formosa, Paraguay, Uruguay y llega a las pampas húmedas de la Argentina. Esto estamos viendo el futuro de la humanidad y nosotros en esto queremos ser claros. Nosotros entendemos que esto tiene que ser patrimonio de los correntinos y no de la humanidad, porque de esta manera los yanquis quieren manejarlo ellos, que se sienten gendarmes del mundo y creen que son los que tienen el derecho de manejarlo. Luchar por la salud laboral y el ambiente abre conflictos, construcciones y reconstrucciones permanentes en un sentido integrador y transformador de nuestra sociedad.
que el Estado debe asumir un papel en el cuidado del ambiente y de la seguridad social, y no solo ser un legislador de la reparación de los daños, cuando estos ya se produjeron y son irremediables. La seguridad social es un rol indelegable por parte del Estado Nacional. Durante la década del 90 vimos que el Estado Nacional, así como se desprendió de las empresas públicas, también se desprendió y privatizó todo el sistema de la seguridad social. Vamos a comentar algo lo que es el tema de la mina de carbón de Río Turbio, una mina de carbón que ya tiene su historia, más de 60 años, que es la única fuente más grande que tenemos en el sur, en la provincia de Santa Cruz, que tenemos aproximadamente 50 kilómetros de los límites con Chile. Hemos tenido un proceso bastante crítico y triste que fue en los años 90, en el gobierno de Menem, donde estuvimos concesionados cerca de casi 8 años. Bueno, en la concesión de la empresa, cuando fue privatizada, se quitó el sector de botoneros, que eran los que controlaban la descarga de cinta, y eran uno de los eslabones fundamentales de la seguridad de la mina. La función del Estado con respecto a la función laboral, o sea, la concesión, el Estado antes no hacía cumplir a la aseguradora, a la ART, el control fiscalizador que se hacía dentro de minas no se cumplía directamente, ¿sí? Por eso el que estaba en ese momento, Sergio Taciel, que tenía la concesión, hizo lo que hizo, llegó a la mina casi hasta un quiebre. La mina ya quería, empezó a vender maquinarias y bueno, la desmanteló completamente. Bueno, al quitarse el sector de botonero, que era con los que controlaban la descarga de cinta, y por ende necesitan de medidas de seguridad para los mineros dentro de la mina de carbón, se inicia un incendio en la Unión 9, produciendo la muerte de 14 compañeros, que fue el 14 de julio. Nosotros cuando entramos a mina siempre tenemos a la entrada de la boca de mina, del socavón, tenemos una virgen, ¿no?, que es la protectora de los mineros, y a donde uno antes de entrar siempre se persina, ¿no?, porque alguna vez uno no sabe si va a salir o no va a salir dentro de la mina, ¿no? Los accidentes no son algo natural. Son una de las consecuencias de un modo de producir y de organizar el trabajo. Los accidentes, las enfermedades y el deterioro general de la calidad de vida de la clase trabajadora y sus familias tienen su base en los factores de riesgo. Riesgo laboral es la probabilidad de que se produzcan daños en la salud, ya sea en forma de accidente o de enfermedad, dentro o fuera de los lugares de trabajo, como consecuencia del trabajo. A veces solamente se visualizan los riesgos que matan o producen daños evidentes, pero no se contabilizan los daños ocultos, los lentos e invisibles desgastes, el cansancio que se acumula día a día,
Esos malestares que no se certifican como enfermedades, pero que impiden gozar plenamente de la vida. Los ruidos excesivos pueden llevar a la sordera paulatina. Además, suelen ocasionar dolores de cabeza, cansancio, malestar general, afectan el equilibrio físico, propician accidentes y potencian problemas digestivos, circulatorios y nerviosos. Yo pertenezco al sector de planta depuradora. Es un trabajo que se realiza de mina, pero en donde estamos en superficie. El trabajo en superficie significa exponernos constantemente al frío y al calor, dado que por las bajas temperaturas, en que siempre es permanente en el sur, de los 12 meses del año tenemos prácticamente 6-7 meses en el cual hay escarcha y frío, dado que los lugares de trabajo constantemente te exponen a los distintos golpes de temperatura, porque nos calefaccionamos con un tacho a carbón, el cual en todo momento lo tenemos que abandonar para ir a realizar las tareas y volver a tomar un poco de temperatura. Y también en la parte de arriba, en donde comienzan a trabajar las arandas, el ruido significa por la razón de que están más de 26 motores y 16 vibradores, los cuales significa un ruido terrible en un edificio de 45 metros más o menos, en donde se tiene que permanecer cerrado por la razón justamente del frío. Las temperaturas inadecuadas producen agotamientos, calambres, dolencias irreparables y exacerban la sensibilidad a los tóxicos. Y cuando entramos en un colectivito. Si bien antes entramos en un camioncito, ahora entramos en un colectivito. Y desde que entramos hasta el tope donde llegamos siempre se manejamos en una oscuridad total, ¿no? En el socavón. Y la única fuente o nuestros ojos son las linternas. Las linternas, o sea, vendrían a ser las lámparas que usamos en nuestro casco. Si una de esas lámparas se nos apaga, es como que quedamos ciegos. Ese es nuestros ojos de todos los días, ¿no? Dentro del socavón. Una iluminación no equilibrada en cantidad, calidad y estabilidad de luz puede ocasionar cansancio, dolor de cabeza, malestar y accidentes. Las vibraciones producen alteraciones nerviosas, problemas en la circulación de la sangre, lesiones musculares, etc. Suelen crear daños irreparables en los tendones y articulaciones de la mano y brazo. Trabajadores que se desempeñan en puestos similares sufren problemas similares. En algunos puestos se concentran diversos factores de riesgos que se potencian y actúan negativamente sobre la salud del trabajador. Las radiaciones infrarrojas, ultravioletas e ionizantes pueden generar quemaduras, cáncer de piel y problemas en los huesos y la sangre con efectos genéticos. En los procesos industriales, agrícolas y de servicios se utilizan más de 80.000 sustancias. De la mayoría no se conocen sus efectos sobre la salud. Quemaduras, irritación en la piel, mucosas debilitadas, somnolencias, alergias, cánceres, enfermedades de la reproducción y del aparato digestivo son algunas de las consecuencias conocidas. Algunas sustancias producen daños por acumulación en el organismo tras años de exposición. Numerosas enfermedades no están contempladas en el listado de enfermedades profesionales del actual sistema de riesgo de trabajo. Tenemos dentro de lo que es salud laboral dos enfermedades que no cubre hoy por hoy la nueva ley, que es el problema de la silicosis, que es
enfermedad del polvillo carbón y polvillo roca, se quedan los pulmones propiamente dicho el minero, y después la de la visión, por la escasez de luz dentro de la mina. No solo esas tenemos nosotros dentro de la mina de carbón. Dentro de la mina de carbón tenemos hernia de disco, hernia de ingles, malformación por ahí de la columna, por las posiciones de los mineros en los sectores que tienen que trabajar dentro de las galerías de producción, galerías principales, secundarias. Por ahí pasan las 8 horas en cunclilla, agazapado, el cuello por ahí, los más altos son los que más sufren en el sentido de andar constantemente agachados. Las zonas son muy reducidas para trabajar y pasar. Entonces tenemos problemas de rodilla, tobillo, por ahí golpes muy fuertes en derrumbes o materiales pesados que se caen. El esfuerzo físico, las cargas, las posturas incorrectas generan lesiones musculares, articulares y óseas. Los movimientos repetitivos durante periodos prolongados, unidos a posturas incómodas por el mal diseño de los puestos de trabajo, tienen consecuencias muy nocivas para la salud. En los trabajos expuestos a riesgos ergonométricos, los problemas de espalda son una de las complicaciones de salud más extendidas. Las altas exigencias y responsabilidades, las escasas compensaciones, la falta de expectativas y de estabilidad potencian situaciones de malestar, problemas cardiovasculares, gastrointestinales, respiratorios, dermatológicos, angustias, adicciones o modificaciones de los modos de relacionarse. Los turnos rotativos y el trabajo nocturno son incompatibles con la vida de la familia y de las amistades. Generan problemas de comunicación, impiden desarrollar actividades sociales, malogran expectativas personales y crean insatisfacción. Los riesgos psicosociales no son una categoría estanca, se modifican en relación a las construcciones políticas y socioculturales. Vamos a formar. Producto de los bajos salarios, del deficiente estado de los edificios escolares, de la pérdida de sentido y significado del trabajo docente en el momento actual, del excesivo nivel de ruidos entre algunas de las condiciones, se puede caracterizar a las enfermedades que los docentes sufren hoy como las enfermedades del nuevo siglo. Por lo tanto, se manifiestan en alergias de distinto tipo, gastroenteritis, las que aluden al sistema endocrinológico, los ataques de pánico, las enfermedades producto del estrés, la pérdida de voz, fundamentalmente a las clásicas ya de las enfermedades de la columna y las varices. Los riesgos psicosociales son complejos y sus efectos se les hace aparecer como producto de situaciones personales. Las ART solamente cubren este tipo de enfermedades de una manera que podríamos definir burocrática, con 2 días de licencia como escape a la locura, sin considerar la gravedad del proceso que sufren los compañeros en relación a lo estratégico de la salud mental para el trabajo docente.
Los trabajadores rurales, de frigoríficos, de salud y de limpieza, entre otros, están permanentemente expuestos a la presencia de virus, bacterias, hongos o parásitos con sus respectivas consecuencias. Los riesgos muchas veces son volcados al exterior del ámbito de producción, generando nuevos peligros para el ambiente y las familias. Las condiciones de riesgos se verifican también cuando el Estado es el empleador, en los niveles municipal, provincial y nacional, e incluso su modo de organizar el trabajo fomenta situaciones específicas de negatividad para la salud de sus empleados. Bueno, los problemas del trabajador del sector público en este momento son bastante serios porque reflejan, expresan y se han deteriorado cada vez más a partir de la decadencia del Estado Nacional. Este Estado empleador, este Estado convertido en una patronal cuasi privada, en donde el Estado ha dado lugar a los gobiernos en la búsqueda de negocios rentables. Cada uno de los espacios públicos que en una época fueron identificadores, signos importantes de un trabajador del Estado, en este momento han decaído totalmente y están en una situación cada vez más seria para un trabajador. Este trabajo se desarrolla dentro de una estructura burocrática que es de alto riesgo para todos los trabajadores, cualquiera sea su estrato de autoridad, especialmente para los que están en la base. En general, las oficinas, las escuelas, los hospitales, todos estos lugares de espacios de la labor pública son espacios que se han ido burocratizando a través del tiempo y esta burocracia ha traído una estructura muy rígida y muy autoritaria, muy difícil de cambiar además, y que es uno de los factores de riesgo más duros, un núcleo duro de mover tanto para el trabajador que está en la base como para los jefes, porque tampoco ellos pueden cambiar mucho esta estructura. La organización del trabajo se ha cambiado mucho en los trabajos de expertos, pero dentro del sector público están todavía en formas arcaicas. En los estudios del trabajo, en general siempre el trabajo industrial, como que se ha lucido como un lugar en donde hay investigación, hay productividad, hay riqueza, hay ganancia. El caso del trabajo en el sector público carece de todas esas condiciones. Entonces, algunos de estos trabajos en el sector público tienen características de una rutina absolutamente improductiva que se repite igual por mucho tiempo y que descalifica y embrutece al trabajador. Al lado de esto también aparece la corrupción, porque estos lugares son especiales para esta situación, en donde ya sea este Estado o este gobierno que hace negocios con sus servicios, utiliza a este trabajador que ha quedado a merced de lo que le pidan. En esta situación, el tema del acoso, el acoso por abuso de poder, el acoso sexual, acoso laboral en general, es un tema que ha tomado estado público y del cual se está conociendo bastante más en este momento. No es que antes no existiera, sino que ahora las discusiones legislativas para poder tener una ley que proteja
a los trabajadores, ha traído este tema. Dentro del sector público es en realidad donde tenemos la mayor cantidad de casos de acoso denunciados. Suceden muchos, no todos se denuncian. Una de las situaciones de más riesgo de trabajo que tiene todo el sector público son los edificios. Realmente es la imagen de la decadencia, hablan por sí solos, las escuelas, los hospitales, las oficinas públicas en general, los tribunales, los juzgados. Son espacios abandonados, en donde corre tanto riesgo el trabajador como el usuario. Naturalización de todos estos riesgos en donde el trabajador aguanta todo porque la amenaza del despido es mucho peor. En todo este contexto de este estado decadente que ha abandonado al público usuario, este trabajador pone el cuerpo, este trabajador pone su rostro y es el rostro de ese estado ausente. Es el rostro que atiende una ventanilla, es la gente que atiende una escuela, es la maestra, es el médico en el quirófano, la enfermera en la sala. No tienen recursos, están en edificios peligrosos, tanto ellos como los pacientes, los alumnos y los usuarios de los servicios públicos. Muchos trabajos se realizan sin la provisión de equipos de seguridad personal, sin la adecuada protección contra incendios, sin seguridad eléctrica en los equipos, máquinas o herramientas, o sin la capacitación para su uso. La tecnología, producto del conocimiento acumulado de la humanidad, es apropiada por los sectores hegemónicos que hacen de ella un nuevo factor de riesgo para los trabajadores. En nuestro país, las cifras de accidentes y enfermedades muestran una tendencia al crecimiento en la última década, desde que opera el actual sistema de riesgos de trabajo. El actual sistema de riesgos del trabajo fue creado en la década del 90 y formó parte de todo el paquete flexibilizador y de transferencia de los ingresos a favor de los grupos más concentrados de la economía. La perversidad del sistema hace que la prevención en materia de higiene y seguridad haya sido depositada en empresas cuyo objetivo principal no es precisamente la prevención ni la higiene, sino el lucro, que como son las RT, vinculadas al capital financiero. Según los datos suministrados por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en el 2005 notificaron 570.824 accidentes de trabajo y enfermedades laborales y 857 muertes por causas laborales. Estas estadísticas son parciales porque consideran únicamente a los trabajadores registrados, quedando fuera justamente los sectores de mayor precarización y exposición a riesgos. La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo, demandar legislación protectiva y aportar nuestra experiencia acerca de cómo evitar riesgos. Entendemos que la participación por empezar, es un derecho de los trabajadores, el único capital que el trabajador tiene su propia salud. Es necesaria porque metodológicamente es necesaria porque el trabajador es el quien mejor conoce su puesto de trabajo, y por otra parte es eficaz porque la propia lucha por la modificación de las condiciones y el medio ambiente del trabajo coloca al propio trabajador en un estadio superior. Entendemos que la institución de la figura del delegado de prevención
electo por voto directo, secreto por parte de sus compañeros y con fueros sindicales, tiene que ser un elemento principal de todo este sistema, así como la obligatoriedad de la creación de los comités de higiene y seguridad por empresa. Desde la constitución de nuestra central nosotros hemos creado el Departamento de Salud Laboral porque entendemos que es una de las reivindicaciones centrales para responder a la situación histórica actual en que se encuentra la clase trabajadora. Porque han sido tan extorsivas las condiciones en que sobrevivieron los trabajadores ocupados en blanco y convencionados en la década del 90 que han ido resignando y se han ido resignando muchas de estas cuestiones en función de preservar el puesto de trabajo o tal vez de obtener alguna mejora económica. La desocupación, la flexibilización laboral, la pobreza, la desnutrición infantil, el deterioro acelerado del medio ambiente, no son enfermedades de un sistema que puedan ser subsanadas. Son inherentes a un proceso de acumulación masiva de capitales por parte de los sectores más concentrados de la economía. En el año 95, no recuerdo el mes, pero fue uno de los peores días de mi vida. Yo trabajando para la Fuerza Aérea, fui un empleado con 20 y pico de años, y en el momento que vinieron los yanquis, fui despedido prácticamente por ellos, porque, en fin, yo era un defensor de mis compañeros, porque fui delegado. Trabajaba en la fábrica del área material Córdoba y privatizó, y los despidieron, la LOC despidió a la gente, 950 operarios. Y ahí quedamos sin trabajo. A mí me hizo un perjuicio bárbaro con la edad que tenía para conseguir trabajo. Por mi cabeza pasaban muchas cosas. Fue un año muy malo para muchos. Aquí en mi barrio trabajábamos como 60. No quedó nadie. Fue como si los eliminaron a nosotros, nos discriminaron. No sé, porque vivíamos en un barrio humilde, porque éramos pobres. No sé, nunca llegué a comprender eso. Fue tanto la amargura para la gente que quedó sin trabajo, algunos murieron a raíz de eso. Y bueno, y otros estuvieron enfermos. Y era mucho lamento. Fue horrible pensar en mis compañeros, hubo compañeros que se murieron de pena. Se sufre, acá se piensa mucho. Yo siendo que tuve la dicha de por saber tener mis conocimientos, y yo fui el iniciador de como 20 compañeros más míos, por el conocimiento que teníamos, hacíamos el avión Pampa. Estaba como oficial chapista de avión, hacía los tanques para el combustible de los aviones. Trabajamos con el Pucará y A63, Pampa. La peleamos tanto que fuimos a la escuela de aprendices, esa gran escuela que teníamos ahí adentro de formalizar niños, que salieron los mejores operarios de todo el país prácticamente. Así que bueno, ya ahí estamos sufriendo prácticamente como digo, por la edad que tengo. Yo tengo 66 años. Gracias a mi mujer, Betty, que ella me sacó del pozo. Y ahora me defiendo con el pan, haciendo pan, a veces hago, a veces no, porque eso no es todos los días tampoco. Tengo mi hija que murió la madre, ¿viste? Un día recapacité, pero me llevó a muy largo tiempo esto de vivir esta vida así. Muy duro fue. La desocupación fue el gran disciplinador que obligó a trabajadores organizados, respaldados convencionalmente, con organizaciones sindicales históricamente los defendieron, a ir cediendo derechos y a ir resignando cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo.
No podrá concretarse una política de prevención mientras persiste esa mayoría de trabajadores desocupados, subocupados y en negro, utilizados por las patronales como elemento de presión para negar los derechos laborales. La salud y la enfermedad van de la mano de factores sociales, vivienda, educación, recursos económicos, costumbres, dieta. Los progresos de la medicina no alcanzan a todas las personas de manera igualitaria. Los peligros de los factores ambientales son más acuciantes para los sectores más desprotegidos y con infraestructuras y servicios precarizados. Hace 23 años que yo vine a vivir acá a Chacra de la Merced, y el agua era buena. Después con el tiempo empezamos a notar de que el agua estaba más dura. Si poníamos a hervir una olla con agua, la olla quedaba blanca. Notábamos cuando se lavaba la vajilla, en los vasos, que todo quedaba todo blanco. Y cuando hacíamos té y le agregábamos leche, se cortábamos y no nos dábamos cuenta de que era por el agua. Entonces un grupo de vecinos vamos al CEPROCOR y cuando estaban los análisis nos dice que tenían nitrato, coliformen, que el agua era muy dura, bueno, que no era apta para consumo humano, ni yo creo ni para los animales siquiera servía el agua. Ahí empezó la lucha nuestra porque nos empezamos a dar cuenta de que no podíamos continuar. Con el médico del dispensario, él notaba que en los chiquitos parásitos, él se daba cuenta de que era por el agua. Y después en la piel, los chicos les salía como ronchas, a algunos chicos granos, porque acá no hay otra cosa para bañarse y los chicos en época de verano iban al río, o iban al río todavía, o se meten en las lagunas, porque acá, no sé si ustedes se han fijado, que se extrae los áridos. Entonces los chicos ven esas lagunas a cielo abierto y van y se bañan. Y bueno, es todo producido por el agua contaminada. Seguimos peleando porque supuestamente el agua se había contaminado por el río. Al tirar la planta sin depurar, eso iba todo al río, entonces nos contaminó todas las napas. Más adelante está el barrio Villa La Merced y Cooperativas Unidos, y les pasa lo mismo, se les contamina el pozo que tienen de 130 metros, peor que todavía de los nuestros. Entonces nos unimos los tres barrios y empezamos a luchar por la misma causa. El deterioro del ambiente en nuestro país sumó nuevos componentes. Por un lado, el extendido y concentrado monocultivo sojero avanza deforestando, agotando el suelo, retaseando la variedad de producción de alimentos, desalojando campesinos, contaminando con agrotóxicos que devastan la salud de los trabajadores rurales y de las poblaciones cercanas a los cultivos. Y por otro lado, la privatización de los recursos mineros a favor de grandes multinacionales destruye abriendo explotaciones a cielo abierto, envenenando el aire y el suelo, agotando las fuentes vírgenes de agua de glaciares, produciendo daños incalculables para las generaciones actuales y venideras. Los factores sociales, junto a las condiciones de trabajo, determinan de qué vamos a enfermar y de qué vamos a morir. La situación de hoy es que disminuye la cantidad de accidentes y aumenta la cantidad de muertos en accidentes. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Se clandestinizan los accidentes por distintos mecanismos, porque a mayor cantidad de accidentes, mayor es la prima que tienen que pagarle a las aseguradoras de riesgo de trabajo, a las estadísticas que tienen que mostrar
al interior de sus propias, son la mayoría grupos transnacionales, y por otro lado aumenta la cantidad de muertos en el sector. La lucha por mejorar las condiciones de vida y de trabajo es la lucha por mejorar la salud colectiva. El Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente, cuya sigla abreviada es ISLIMA, pretende ser un instrumento válido para la organización de los trabajadores en materia de salud laboral. Pretendemos ser un instrumento para la participación de los trabajadores, tal como lo plantea la política de nuestra central, de la CTA. Entonces, estamos frente a una situación donde hay que llevar adelante una política activa a partir de los propios trabajadores. Si la política de seguridad es de la empresa, el trabajador lo vive como una exigencia más, como tener que empezar a trabajar a las 6 de la mañana, hacer una producción determinada, muchas veces disfrazarse de mono con todos los elementos de seguridad que tiene y además no accidentarse. Si la política de seguridad viene del sindicato, es el propio compañero que le está diciendo, che, además de hacer la producción y de cobrar tu salario, tenés derecho a volver vivo, con los 2 ojos, con los 10 dedos. Es decir, es otro el lugar desde donde el trabajador está reivindicando o está sintiendo como un derecho, no como una obligación, la conciencia de la actitud segura. En este sentido, nosotros venimos desarrollando distintos tipos de acciones, campañas a nivel provincial, a nivel nacional, así como cursos de capacitación con gremios que inclusive trascienden las propias fronteras de nuestra central sindical. La salud no se vende. Cambiar salud por dinero no es la solución. Las desigualdades en las condiciones y calidad de vida no se igualan con la muerte. Como dice el poeta, para que la muerte sea justa, es necesario que la vida sea justa. Digo que si los trabajadores se organizan, luchan conscientemente, es posible cambiar las condiciones de trabajo y es posible tener la salud laboral, el medio ambiente y las condiciones que necesitamos.
usa el trípode también como para ver la puesta, ¿sabes, Juanpi? Bueno. Y de repente cuando empezás a hablar de riesgos, tratás a cuestiones que son técnicas. Si no logré encontrarle el gancho, digamos... Sí, de todas maneras, ahí vamos a hacer como un progresito, digamos, porque yo veía que se hacía difícil sin necesitarlo, pero este va a ser un bloque importante. Bueno, eso te lo traje yo ahí, ¿eh? Pero no está como torta, sino está como tabla. Si querés El tuyo no sé dónde. yo voy a buscar los anteojos porque... Acá te doy este que yo. Otra de las cosas que tendríamos que ver es... Estos son datos de la encuesta permanente de hogares, cuarto trimestre del 2006. El gobierno, el INDEC, nos dice que hay un 91,32% de empleo. Y a todos los compañeros. Y a todos los compañeros. Pará. ¿Eh? ¿De higiene es? Sí, creo que se llama así. Si no lo llamo y lo preguntamos. Sí, pero que ya no te lo voy a dejar a vos. ¿Qué kilo? Uno en el espejo. Ah. Sí. Ficción. Sí, voy cambiando, pero sí. Doctor, esto va sin audio, ¿no? Llama la atención. A ver, ¿cómo era la cosa? Como con empleo. Pero si acá el empleo se sube al 10,1. Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a noviembre de 2006, tenía estos casi 7 millones de trabajadores registrados, anotados en el sistema de son desocupados, digamos. Ellos dicen que hay un 8,7 de desocupados. Bueno, nos va a cambiar este porcentaje, que es trabajo flexibilizado. Andate más para allá. Claro, me pica la abeja. No. Seguridad laboral. Claro.